Muy bien, iniciamos el programa, así que muchísimas gracias a todos los que están conectados, a todos los que están escuchando esto, a todos los que están viendo esto en el formato que lo estés haciendo. El día de hoy vamos a analizar desde la perspectiva de PNL. En realidad este libro es puro PNL. El libro que nos toca ahora es Identificación y Cambio de Creencias de Robert Dilts, y además tiene coautores como Tim Hallom y Susie Smith. Son personas que vienen ya hasta el día de hoy trabajando con Robert Dilts. En las oportunidades que he podido estar presente con Robert Dilts, siempre he estado con ellos también. Así que es parte de la organización en California que manejan de programación neurolingüística, junto con Judith de Losier, la ex esposa de John Grinder. Así que es bueno conocer un poquito de la historia si les interesa cómo funciona, o digamos un poco de la historia, los autores, los creadores de programación neurolingüística, porque quiero que entiendan una cosa. Si bien es cierto, la programación neurolingüística inicia con Richard Bandler y John Grinder en el año 70, es lo que quizás es lo que más se ve o lo que más se vende. En realidad hay mucha historia detrás de eso, ¿de acuerdo? Mucha historia, porque hay que considerar a Gregory Bateson como me gusta considerarlo, porque si no fuera por él la PNL no existiría también. Y además también tenemos que entender de que Robert Dilts estuvo desde el inicio con Richard Bandler y John Grinder creando la PNL. Empezó como alumno, pero terminó siendo parte del equipo de programación neurolingüística. Hay muchos libros que en algún momento, si ustedes desean, también se los voy a enseñar o se los voy a traducir junto con ellos, ¿de acuerdo? Que son libros ya muy especializados en PNL. Y además también Robert Dilts trabajó directamente con Milton Erickson. Sí, con Milton Erickson, Gregory Bateson, Richard Bandler y John Grinder. Entonces es algo que considerar, es algo que considerar. Por eso me gusta leer sus libros, porque de cierta forma uno puede aprender muchísimo más, ¿no? Desde el año 1975 está con Richard Bandler y siempre estuvo con Milton Erickson y Gregory Bateson, que es lo que tú puedes encontrar dentro de la historia del libro. Así que es bueno considerar. A veces atribuimos como que solo Richard, solo John. La verdad es de que no es tanto así. Si tú ya investigas, estudias un poco más sobre la historia, lo que se creó, hay mucho de evolución, hay mucho involucramiento de Michael Hall, Connie Ray Andreas, Steve Andreas desde el inicio, en su evolución Tad James, etcétera, etcétera. Así que es bueno saberlo, si te interesa saber más de la historia de PNL. Así que todos los años estoy siempre por ahí escuchando nuevas historias, así que es algo bueno. Muy bien, entonces, iniciando con la parte 1, sí, recuerden que este libro está basado en lo que son las creencias. Vamos a hablar de identificación y cambio de creencias, pero sí tiene mucho de programación neurolingüística. No es un tema tan suave como se maneja en el coaching de, bueno, las personas están limitadas por sus creencias limitantes, creencias poderosas, etc. No es tanto así. Vamos a entrar a un análisis un poco más profundo, porque vamos a entrar a ver qué hay detrás de las creencias, cómo estas funcionan, qué podríamos considerar que es una creencia, qué es un conflicto interno, etcétera, etcétera. Así que es un buen libro para poder entender mucho de los patrones o lo que hay detrás de las creencias, ¿de acuerdo? Al estilo de programación neurolingüística, lógicamente, porque de hecho hay muchos términos o jerga ya de PNL, ¿no? Es un libro de PNL finalmente. Vamos empezando con la introducción. Y esto es bastante interesante. Justo hace unos días acabamos de terminar una certificación de PNL y Coaching Avanzado. Y tuvimos una gran charla, una gran discusión sobre este tema, ¿no? El cambio es un proceso en múltiples niveles. Hacemos cambios en nuestro entorno, cambios en las pautas de comportamientos por las que nos relacionamos con el entorno, cambios en nuestras capacidades y las estrategias por las que dirigimos y orientamos nuestro comportamiento, cambios en nuestras creencias y en los sistemas de valores por los que nos motivamos y reforzamos nuestros mapas y sistemas de orientación. Importantísimo, nivel al que siempre recomiendo recurrir en todo proceso de cambio y transformación. Y cambios en nuestra identidad, de lo que seleccionamos los valores y creencias según los cuales vivimos, ¿no? Prácticamente cuando hablamos del nivel de identidad estamos hablando del yo soy, puntos suspensivos, ¿no? Y cambios en nuestra relación con aquellas cosas que son más grandes que nosotros, cosas que la mayoría de la gente llamaría lo espiritual, ¿no? Y es el último nivel, ¿no? Eso lo hablamos cuando lo estudiamos. Eso dentro de una estructura de coaching hablamos de los niveles lógicos de cambio y trabajamos bajo esa estructura. Y lo que siempre recomiendo es trabajar de los niveles de creencias, valores, identidad hacia arriba, porque muchas veces cuando cambiamos creencias, valores, identidad o cambiamos algo en nuestra parte espiritual, automáticamente cambiamos nuestro entorno, automáticamente cambiamos con las personas que salimos, automáticamente cambiamos nuestros comportamientos y hábitos y automáticamente cambiamos nuestras capacidades, porque cambia el hecho de lo que yo creo que puedo hacer, ¿no? Algo que
que vamos a investigar bastante a profundidad porque es re importante. Incluso si sabemos y analizamos en lo que es psicología avanzada, ¿sí? Psicología avanzada y profunda, como lo dice Carl Jung, muchas de las personas con adicción cambian cuando hay un cambio o digamos, un pequeño shift a nivel espiritual, ¿no? Es importante reconocer esto porque cuando hay cambio en adicciones crónicas tiene que ver mucho la parte espiritual. Lo podemos explicar eso a través de los niveles lógicos, ¿no? Pero el cambio espiritual sí ayuda a cambiar las adicciones y esos comportamientos activos crónicos, ¿no? Entonces es importante considerar esto en psicología profunda, me gusta decirlo así porque Carl Jung era muy profundo en el análisis de la mente inconsciente y sus niveles. Podemos entender eso, así que interesante considerarlo y hacer un poco el mapping across o la comparación ahí, ¿no? Este libro trata de manera de tener más opciones en un nivel de cambio determinado, ¿no? En un nivel de cambio determinado, el nivel de las creencias. Entonces, este libro está dedicado más a trabajar a nivel de las creencias, ¿de acuerdo? Sabemos que hay varios niveles de cambio, podemos trabajar mucho eso, podremos trabajar en entorno, comportamiento, capacidades. Sin embargo, ahora vamos a trabajar sobre las creencias. En algún momento ya les he explicado cómo trabajar con valores. Sé que es un tema que les gusta a todos y quieren que lo repita. Lo voy a volver a hacer digamos, en un momento en el futuro, pero ahora nos vamos a relacionar a las creencias. Y ahora, ¿qué relación hay entre las creencias y los valores? Digamos que los valores son un nivel más abstracto de las creencias y los valores, digamos, podríamos considerar como la mamá de las creencias, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a trabajar solo a nivel de valores, mejor dicho, a nivel de creencias, porque de eso se trata el libro, ¿no? Empecé a explorar seriamente los procesos que intervienen en el cambio de creencias cuando a mi madre se le produjo cáncer de mama en 1982. Esto es importante, lo menciono nada más porque dentro de la historia de todo este libro y dentro de todos los programas de coaching, de programación neurolingüística para la salud que ha desarrollado Robert Dilts hasta el momento de hoy, tiene que ver mucho con lo que aprendió cuando ayudó a su mamá a sanar del cáncer, ¿no? Y hay ciertas creencias, características que tuvo que cambiar y trabajar arduamente para que cambie su mamá, y es por eso que él crea un modelo incluso de PNL para la salud, ¿no? Entonces es importante que les mencione esto porque muchos de los ejemplos están en ese contexto, ¿de acuerdo? Hay muchos de los ejemplos que están en el contexto de la salud por el caso de su mami de Robert Dilts. Las creencias, capítulo 1, identificarlas y cambiarlas. Esta es como una anécdota. Mi madre y yo pasamos 4 largos días trabajando sobre sus creencias acerca de sí misma y de su enfermedad. Utilicé todas las técnicas de PNL que me parecieron adecuadas y para ella fue una tarea agotadora. Cuando no estábamos trabajando o comía o dormía, le ayudé a cambiar diversas creencias limitadoras y a integrar los principales conflictos que habían surgido en su vida a consecuencia de los cambios vitales que se habían presentado. Como resultado de este trabajo sobre sus creencias, mi madre pudo experimentar una mejora espectacular en su salud y decidió no someterse a quimioterapia, ni radioterapia, ni ninguna otra terapia convencional. En el momento de escribir este libro, que han pasado 7 años, se halla en excelente estado de salud y no ha presentado nuevos síntomas de cáncer. Practica la natación varias veces a la semana y lleva una vida plena y feliz en la que no faltan viajes a Europa e intervenciones en anuncios de la televisión. Mi madre es una inspiración para todos nosotros en cuanto a las posibilidades que tienen las personas con una enfermedad potencialmente mortal, ¿no? Potencial entre comillas, ¿no? Porque va a depender de qué es lo que cree la persona. Vamos a explorar eso también. El trabajo que realicé con mi madre fue decisivo para el desarrollo de los modelos de PNL aplicables a la salud y las creencias y los sistemas de creencias. No es importante entender esto porque a veces sabemos de que si cambiamos las creencias nuestro cuerpo va a sanar. Lo tenemos esto demostrado con el libro de Biología y las creencias de Bruce Lipton desde el punto de vista epigenético. Bueno, esto es un libro de creencias, aún así sabemos que esto funciona, ¿no? Para los que estamos mucho en el campo. Los sistemas de creencias son el marco general que envuelve todo trabajo sobre el camino que usted pueda hacer, ¿no? Importante, los sistemas de creencias son el marco general que envuelve todo trabajo sobre el cambio. Es lo que tú presupones de ti, de tu vida, de lo que debería pasar, de cómo debería ser tu realidad. A ese nivel llegamos con las creencias. Capaz de devolver información. Sin embargo, si la persona cree que de veras no puede hacer algo, encontrará alguna manera inconsciente de impedir que se produzca el cambio. ¿A cuántos de ustedes les ha sucedido esto, ¿no? Si la persona cree que no puede alcanzar algo, entonces inconscientemente experimentará el autosaboteo, ¿cierto?
Creo que todos pasamos por eso en ciertos niveles, ¿no? La pregunta ¿es eso repetitivo o es nuevo? Si es repetitivo, tienes que hacer algo. Si es algo nuevo, presuponemos que estás en crecimiento, por tanto, aplica PNL o busca un coach que te pueda ayudar a seguir llegando al siguiente nivel. Un modelo para el cambio utilizando la PNL. Al trabajar con cualquier creencia limitante, el propósito que tú te planteas es pasar de su estado actual a su estado deseado. El primer paso y el más importante consiste en identificar su estado deseado. Necesitas una representación clara de tu objetivo. Si estás trabajando con un fumador, por ejemplo, tendrá que hacerle considerar cómo serán sus relaciones, su vida laboral, su ocio cuando ya no fume. Esto es importantísimo porque el modelo básico de inicio de programación neurolingüística estuvo del estado presente al estado deseado y los recursos de por medio que me van a ayudar a llegar al estado deseado, ¿de acuerdo? Ahora, incluso en mi libro, cuando hablo de las claves de resultados alcanzables, que es la parte más importante para saber si el objetivo es real y congruente, tienes que ver y escuchar y sentir, y tienes que saber cómo se va a ver, escuchar y sentir, porque caso contrario vas a tener problemas alcanzando tu objetivo, ¿no? Entonces es un poco esto, tienes que saber cómo se va a ver, escuchar y sentir cuando lo tengas. En el caso del fumador, como lo dijo, tienes que saber cómo te vas a ver, escuchar y sentir cuando ya no fumes, ¿no? Importantísimo. Muchas personas dejan pasar esto, es importantísimo. Esto quiere decir que una vez que la persona en cuestión tenga claro el objetivo, claro entre comillas porque realmente tiene que estar claro, su cerebro organizará el comportamiento inconsciente de manera que pueda alcanzarlo. Y esto es importante porque cuando realmente tienes claro el objetivo, tus comportamientos, tus decisiones van a estar, digamos, lo suficientemente efectivas para llevarte a lo que quieres, ¿sí? Entonces es la importancia de tener un objetivo claro. Va mucho más allá de solo tener una representación interna visual. Ojo, ¿sí? Porque vamos a hablar de eso también. Un ejemplo, hace poco oí hablar... es un ejemplo, ¿no? En 1953 se presentó una tesis doctoral acerca de la fijación de objetivos en una universidad de Estados Unidos. El autor de la tesis descubrió que solo un 3% de los alumnos había formulado por escrito sus objetivos de vida. Por escrito, resalta entre comillas. El autor de tesis descubrió que solo un 3% de los alumnos había formulado sus objetivos escritos. 20 años después, en 1973, alguien investigó a los supervivientes de aquel curso y comprobó que el 3% de los alumnos que había escrito sus objetivos obtenían unos ingresos superiores al resto de la clase en conjunto, ¿no? La importancia de poder escribir tus objetivos, definir qué es lo que realmente quieres y además tener claridad sobre eso, ¿no? Una fórmula para el cambio luego representa la fórmula que les acabo de explicar. El estado presente más los recursos es lo que te ayuda a llegar al estado deseado. El estado presente más los recursos es lo que te ayuda a llegar al estado deseado. Ahora, si ustedes se ponen a pensar toda metáfora, para muchos de ustedes que han llevado entrenamientos con nosotros, cuando explicamos las metáforas, parte del mismo modelo. Estado presente más recursos, estado deseado, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Para algunos lo consideran obvio, pero no le dan tanta importancia porque muchas personas no saben qué es lo que quieren, ¿de acuerdo? No saben cuál va a ser su estado deseado. Tú les preguntas, saben todos sus problemas que tienen, saben lo que no quieren y cuando tú le preguntas ¿y qué es lo que quieres en su lugar? ¿Qué es lo que te gustaría alcanzar? ¿Cómo te vas a ver, escuchar y sentir cuando lo tengas? Te van a responder del tipo, bueno, me sentiré feliz, ¿no? Bien, ¿no? Y entonces es por eso que no lo alcanzan, ¿no? No tienen una representación clara de qué es tener un estado deseado. Así que eso es importante y más si consideramos eso en PNL. En hipnosis seleccionada también consideramos eso bastante importante. Esta es la esencia del proceso que se utiliza con todas las técnicas específicas que la PNL ha desarrollado en los últimos tiempos, en los últimos 17 años. A veces se encuentran dificultades para añadir el recurso al estado presente. Ese es el gran problema, porque si lo tuvieran, ya no tendrían el problema al momento de la sesión. En el modo de pensar de la persona hay algo que interfiere. Entonces se tiene como un modelo siguiente, ¿no? Entonces representa el estado presente más los recursos del estado deseado, pero en la parte de recursos hay interferencias, ¿no? Podríamos considerarlo en este caso
con motivos de este libro vamos a considerar creencias, pero ya saben, como hablo en mi libro, hay mucho más que creencias. Podemos trabajar conflictos internos, conflicto de valores, tus jerarquías, emociones negativas del pasado, eventos no resueltos, etcétera, 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 ¿no? En este caso lo vamos a ver desde el punto de vista de creencias. Entonces, reconocer las interferencias y trabajar en ellas. Esta es una bonita metáfora porque ustedes pónganse a pensar en esto. A veces califico humorísticamente a las interferencias de terroristas internos, ¿sí?, que sabotean sus mejores esfuerzos. Por desgracia, no se puede entrar a detener al terrorista. Ojo, no se puede entrar a detener al terrorista. Vamos con la metáfora. Porque se trata de una parte de usted que debe evolucionar y ser incorporada antes de ser destruida, ¿sí? Por eso cuando hablamos ya en un nivel básico de PNL o de transformación, hablamos de reemplazar creencias. Para que tú puedas reemplazar tienes que integrar primero la anterior. Luego hablamos en un nivel más avanzado, hablamos de liberar la creencia el momento que decidiste eso, ¿no? Esto es importante porque muchas personas entran en conflicto porque al estar en contra de una creencia, y tengo esta creencia, no debería tener esta creencia, pero porque tengo esa creencia, tengo este problema, tengo este problema, entonces quieren y se sienten mal, culpables o con cólera sobre tener algún tipo de pensamiento, y eso es lo más destructivo porque estás destruyéndote a ti mismo, estás peleando contigo mismo. Tú tienes esa creencia, por lo tanto estás destruyéndote por dentro, ¿no? Entonces en PNL espiritual tenemos mucho en consideración eso, porque en realidad lo que hacemos es, si tenemos una creencia es porque en algún momento esa creencia nos sirvió y que nos ayudó para salir o sobrepasar cualquier obstáculo. Ahora, si no nos está sirviendo ahora, tenemos que dejarla ir, pero para dejarla ir tenemos que aprender lo que tenemos que aprender. Ahora, una creencia una creencia limitante no es que técnicamente lo colocamos como si fuera un conflicto, pero si nos vamos un poco más adentro, la creencia se generó en el pasado porque te servía y te ayudó para algo. Por tanto, lo primero es que para resolver la creencia tenemos que entender el propósito de la creencia en sí. Es una forma de trabajar con creencias limitantes, con qué intención y para qué propósito estoy pensando lo que estoy pensando, ¿no? Entonces, es importante entender eso, ¿sí? Porque muchas personas tienen batallas internas cuando no deberían pelear entre ellos mismos, deberían integrar, ¿no? Y ahí viene todo el principio de wholeness o de oneness, o el principio de que todos buscamos, para estar completos y buscar esa conexión espiritual, tenemos que saber integrar. Muchas personas lo tienen al revés. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? Las interferencias más típicas son aquellas que existen dentro del individuo. A veces alguien trata de alcanzar un objetivo deseado, pero no es consciente de que el problema que intenta superar está proporcionándole algún beneficio positivo. Permítame exponer algunos ejemplos de cómo ocurre esto. Estos son buenos ejemplos, ¿ah? Una mujer puede tener dificultades para perder peso porque teme que si lo pierde, los hombres se sientan atraídos sexualmente hacia ella. Perder peso le produciría ansiedad porque no sabe si podría manejar adecuadamente esas situaciones. Y ese es un caso que Robert Dills lo cuenta como ejemplo, pero es dentro de lo que es bajar de peso. A veces hay que considerar este tipo de cosas porque es una forma de protección. Si nos vamos a la medicina germánica o lo que conocemos como biodescodificación, sabemos que el sobrepeso tiene mucho que ver con el miedo a qué, a ser atacado, o el miedo o la grasa significa que estoy protegiéndome de algo. La pregunta es, ¿protegiéndote de qué? ¿No? Entonces tiene mucho sentido. Acá se menciona de un poco más abstracto, pero en realidad hay mucho sentido detrás de eso. Así que es importante tener esto en cuenta en términos de sobrepeso, ¿no? Solamente digo. Sin embargo, todos sabemos de que a veces no queremos dejar ir una creencia porque tenemos una ganancia secundaria o porque no sabemos actuar sin esa creencia o con otra creencia. Este es un principio importante porque muchas personas quieren cambiar su creencia, pero no saben, se les imposibilita liberarse o cambiar de creencia porque no saben cómo pensar. Es como una persona que le diga, ¿cuál es la creencia que te impide tener éxito? O la creencia más común, no, es que creo que no soy bueno para hacer dinero. Bueno, ¿y qué te gustaría creer en su lugar? Y te dicen, no sé, supongo que soy bueno, ¿no? Entonces no tienen claro el hecho de qué es lo que les gustaría creer. ¿Por qué? Y eso justamente genera miedo y ansiedad. Entonces inconscientemente, ¿qué es lo que hace la mente inconsciente? Te aleja de eso en vez de atraerte hacia eso. Entonces,
siempre hay que saber esa transición de la creencia limitante hacia la creencia poderosa. ¿Sí? Cuando un hombre, por ejemplo, cuando un hombre que ha enfermado recibe de su familia cierta clase de atención que no suele recibir normalmente, eso en sí puede convertirse en un motivo para seguir enfermo. Cuando está sano, dan por sentada su presencia y no le prestan la atención que él desea. Esta es una clara ganancia de secundaria. Yo tuve una cliente que no quería salir de la depresión porque creía que al salir de la depresión iba a dejar de tener la atención de su mamá, ¿no? Entonces son ganancias secundarias y tenemos que saber abordar eso también, ¿no? Creo que todos de cierta forma hemos tenido alguna ganancia secundaria en algún momento. Luego, las interferencias pueden adoptar tres formas. Cuando hablamos de interferencias nos referimos a las creencias. La primera es que alguna parte de la persona no quiere cambiar, ¿no? Entendemos, alguna parte de la persona no tiene que cambiar y hay muchas formas de trabajar esto con integración de partes. Una parte, como en el caso anterior, no quiero cambiar porque si cambio mi mamá me va a dejar de dar atención. Entonces tiene una parte que no quiere cambiar porque está recibiendo un beneficio. ¿De acuerdo? Un segundo tipo de interferencia se da cuando la persona no sabe crearse una representación del cambio ni cómo se comportaría si cambiara. Entonces, una gran pregunta que ustedes pueden hacer siempre al cliente es, bueno, sabemos de que eso es un problema, sabemos de que esta creencia te está limitando tu progreso, tus resultados. Entonces, ¿qué te gustaría creer en su lugar? Y formular una creencia que le permita tener, que le permita tener claridad de transición sobre la creencia, ¿no? Hay muchos modelos que tienen esto de forma implícita, como el cambio de creencias o modalidades, o el simple hecho de instalar creencias a través de la hipnosis, ¿no? Entonces, tienen implícito este principio. Así que es importante saber, tengo esta creencia limitante, ¿qué me gustaría creer en su lugar? ¿Qué me gustaría pensar en su lugar? Y para hacer una transición mucho más más eficaz, pero no solamente responder eso, sino también hacer que sea convincente y que sea congruente para ti, ¿no? Y 3, esto nos lleva a la tercera clase de interferencia. La persona tiene que darse la oportunidad de utilizar nuevos conocimientos y hay algunas maneras bastante comunes en que la gente no se da la oportunidad de cambiar. Eso lo sabemos, ¿no? Hay personas que simplemente no se dan la oportunidad de cambiar. Simplemente no quieren cambiar o no quieren darse la oportunidad de ponerle un poco de esfuerzo para, explorar algo nuevo, ¿no? Entonces, eso tarde o temprano es un problema, ¿no? Incluso si algo te está funcionando ahora y tus creencias te funcionan muy bien y te está yendo muy bien en todos los campos de tu vida y eres el hombre más feliz o la mujer más feliz del mundo, en algún momento la estrategia va a dejar de funcionar porque es como somos, es como funcionamos nosotros, ¿no? Y tienes que ser consciente de eso para poder cambiar inmediatamente eso. Ahora, les voy a dar un ejemplo de esto, ¿no? Y yo recuerdo que tuve un cliente que me dijo, Fabián, lo que quiero hacer es cambiar, pero tú sabes, yo no estoy de acuerdo, sé que la PNL hace cambios muy rápidos, pero yo considero que el cambio debe ser lento, así que no quiero que me hagas ninguna técnica de PNL ni Timeline Therapy, así que quiero que el cambio sea lento, porque así es como nosotros se supone que debemos de cambiar, ¿no? Entonces tiene una creencia que contradice a los resultados y a la evidencia de la otra, porque mantiene el mismo modelo del mundo, ¿no? Para mí el cambio es duradero, así que todos los métodos que apliques que sean, mejor dicho, que demore en cambiar, ¿de acuerdo? A pesar de que podría estar demostrando está aceptando que existe un modelo de cambio rápido, pero no quiere dejar ir su modelo del mundo, ¿no? Es importante, ¿no? En el caso que demuestra Robert Dills es exactamente el mismo. Hay que tener eso en cuenta porque también te tienes que abrir a las nuevas opciones y a nuevos funcionamientos, ¿no? Es como una persona que, siempre ha trabajado en una máquina de escribir y hacía documentos en su máquina de escribir y de pronto le traes una laptop y le dices, con esta laptop vas a poder hacer tus documentos mucho más rápido y sin esfuerzo vas a poder hacer esto, y la otra persona te dice, sí, ya sé que eso es mucho más rápido, pero no quiero usar eso, quiero usar mi máquina de escribir, ¿no? Muchas personas están así hoy en el mundo, ¿no? Entonces hay personas que son algo resistentes y quieren mantenerse en lo conocido por más tiempo. En resumen, se puede crear un cambio a través de los siguientes pasos. Primero, identificar el estado presente. Segundo, identificar el estado deseado.
Tercero, identificar los recursos adecuados, estados internos, fisiología, información, habilidades, vamos a hablar de eso, que se necesitan para pasar del estado presente al estado deseado. Y cuarto, eliminar cualquier interferencia mediante el uso de tales recursos. Hay que querer cambiar, saber cómo cambiar y darse la oportunidad de cambiar. Esto es importante, por eso les digo siempre cuando entrenamos y nos preparamos para ser coaches, master coaches con PNL, siempre llegamos al momento en donde un cliente es cliente cuando te lo pide y te paga, ¿verdad? Porque el cliente tiene que querer cambiar para tú poder iniciar un proceso de cambio y transformación, ¿de acuerdo? El hecho de darte la oportunidad de cambiar es importantísimo, si no, ¿por qué seguiría tus órdenes? ¿De acuerdo? ¿Por qué seguiría tus sugerencias? ¿Por qué seguiría todas las instrucciones para que pueda hacer los procesos de reprogramación mental? No tiene sentido hacer un trabajo de cambio con una persona simplemente no quiere cambiar, ¿no? Y lo otro que es importante resaltar aquí es de que es el modelo clásico de PNL, ¿no? Que se puede acoplar muy bien al coaching también, ¿no? Estado presente, estado deseado, recursos que me van a llevar al estado deseado, y si hay algo que me impide llegar al estado deseado, esas interferencias las puedo trabajar. En este caso son creencias limitantes que debo abordar, ¿no? Que debo abordar. Que por cierto es uno de los principios también cuando escribí el libro de qué es lo que realmente te impide tener éxito, ¿no? Qué es lo que realmente te impide llegar al estado deseado, lo que tú realmente quieres. Elementos adicionales que influyen en el cambio. Estos elementos son 1, la fisiología, 2, estrategias, 3, congruencia, 4, los sistemas de creencias. Vamos a analizar los 4 porque todos los 4 tienen términos de programación neurolingüística, así que es importante que los toquemos cada uno por uno. La fisiología y las estrategias tienen que ver con el saber cómo. ¿Cómo desarrolla usted una conducta determinada, ¿no? La estrategia sabemos que responde a la pregunta ¿cómo lo haces? Y la congruencia y las creencias tienen que ver con querer hacer algo y darse uno mismo la oportunidad de hacerlo. Tiene usted que ser capaz de establecer un compromiso personal pleno y no luchar consigo mismo ni con otros para poder cumplirlo. Asimismo, también tiene que ser capaz de creer que es posible para usted. Otra creencia, creer que es posible que lo puedas hacer. Entonces vamos a hablar primero de la fisiología y las estrategias. Ojo, este es un libro de programación neurolingüística, es por eso que vamos a hablar en esos términos, porque podríamos explorar muchos más campos en lo que es la fisiología, ¿de acuerdo? Solo nos vamos a atener a las estrategias y fisiología desde el punto de vista de programación neurolingüística. La fisiología, es en el sentido que utilizo aquí el término, valga la aclaración en PNL, se relaciona con el acceso a los estados adecuados del cuerpo, con situar los procesos fisiológicos en la modalidad apropiada. ¿A qué se refiere? Que cuando hablamos de estrategia, sabemos de que cuando hacemos una estrategia, por ejemplo, tenemos representaciones internas que pueden ser visuales, auditivas, kinestésicas, sean externas o sean internas. Y cada uno tiene características esenciales como, digamos, las submodalidades, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero acceder, por ejemplo, a un visual creado, entonces llevo mis ojos a la derecha hacia arriba, ¿no? Entonces, si yo quiero acceder a un visual recordado, llevo mis ojos hacia arriba, hacia la izquierda. Muchos de los que, si has estudiado programación neurolingüística, has escuchado los patrones de ojo oculares, ¿no? Entonces, en el cambio también de estrategias y creencias tenemos que tener en cuenta que la fisiología tiene mucho que ver al acceso de información para poder programar y también para poder reprogramar algo. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de fisiología y de estrategia. Por favor, ténganlo esto en cuenta porque es como una persona que te dice, no me veo a mí alcanzando mis objetivos, y eso quiere decir que no puedo alcanzarlo. Y es una persona que ve constantemente hacia abajo. Entonces, para empezar, las representaciones visuales se dan hacia arriba, y si la persona está mirando hacia abajo, obvio que no se va a ver alcanzando su objetivo. No es que no pueda verse y que no tiene las condiciones y de que es difícil y que es imposible. No es nada de eso, simplemente que fisiológicamente no va a poder verse, porque para poder verse y crearse tiene que hacer un visual creado, o sea, mirar hacia arriba, hacia la derecha, ¿de acuerdo? Importantísimo en estrategias y fisiología cuando hablamos desde el punto de vista de PNL. Los que han adquirido nuestro curso virtual de estrategias de creatividad de Walt Disney, ahí explico mucho más eso porque Walt Disney hacía esto, ¿sí? Cumplía con esto. ¿Sí? Muy bien. Las personas funcionan de un modo muy semejante. Si quiero formar imágenes internas, miro hacia arriba y hacia la derecha, respiro superficialmente y coloco el cuerpo en una posición erguida. Así puedo formar una imagen, ¿no? Y es lo que hacía Walt Disney
para poder entrar en esa etapa de soñador y crear sus animaciones, ¿no? Importantísimo tener. Eso es en el campo de la fisiología, ojo. Tiene que ver también mucho la postura, tiene que ver mucho también la respiración, etcétera, etcétera, pero vamos a trabajarlo desde el punto de vista de PNL. 2. Las estrategias. En PNL la palabra estrategia se utiliza para designar la manera en que las personas secuencian sus imágenes internas, externas, los sonidos, sensaciones, olores y sabores, a fin de producir una creencia, un compromiso, un comportamiento o un esquema de pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que todas nuestras creencias tienen una representación interna. Ahora, en PNL sabemos que una representación interna es visual, auditiva, kinestésica, sea interna o externa. Ahora, toda creencia tiene una relación y tiene una secuencia. Primero me veo y me escucho y siento algo, o primero siento y luego escucho y veo algo, o primero veo, luego siento y luego escucho, o simplemente me digo algo de cierta forma para luego sentir algo y imaginarme algo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a explicar en algún momento. Necesito una pizarra para poderles explicar cómo funcionan las estrategias, pero hay una secuencia inconsciente que todos corremos, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con estrategias, y ojo, esto tiene que ver mucho con el proceso de modelado, tienes que entender cómo esto funciona, ¿sí? Tienes que entender cómo nosotros estamos teniendo la secuencia de estrategias dentro de nosotros en nuestra mente inconsciente. Y para eso, obviamente, es mucho más fácil contar con un PNLista, de preferencia un máster en PNL. ¿Por qué? Porque ya tiene que trabajar un trabajo de estrategias o de modelado, ¿sí? Entonces, lo que enseñamos en el máster. Importante tener esto en cuenta, ¿sí? Y hay una secuencia, ¿sí? No es que primero ves, escuchas algo y sientes algo, otros van a escuchar algo, sentir algo y ver algo. La secuencia es importante. La secuencia es importante y para todos es diferente, ¿sí? Todos tenemos talentos, no porque seamos más listos o tengamos mejores genes, sino porque podemos construir representaciones robustas para una habilidad o conducta en particular con rapidez y eficacia. Para ilustrarlo, piensa en alguna asignatura de tu escuela, ¿sí? Que aprendiste rápido y fácilmente y para la que considerabas que tenías talento. Y luego, piensa en otra en la que no tenías que esforzarte. Advierte la diferencia en la manera en cómo representa cada una de ellas. La diferencia de talento está relacionada con la estrategia que utilizabas. Y eso es importante, ¿sí? Porque si digamos yo era bueno en matemáticas, pero era malo en historia, ¿no? Digamos que yo tengo dos representaciones internas, una a la izquierda y otra a la derecha. Entonces, lo que quiere decir que para yo ser bueno en mis representaciones internas, la imagen tiene que estar colocada a la derecha, hacia arriba, en tal posición, en tal tamaño, con tal color, etcétera, etcétera. Y para yo decidir que no soy bueno en eso, tengo que ver una imagen a la izquierda, en tal tamaño, en tal color, y exploramos todas las submodalidades, etcétera. Entonces hay una diferencia en las representaciones internas, ¿no? Eso lo trabajamos con el mapping across en submodalidades, ¿no? Tenemos una técnica bastante sencilla para empezar a entender esto, como el like to dislike, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Solamente tenemos que ser conscientes porque todo comportamiento tiene una estrategia. Eso lo sabemos. La pregunta es, ¿qué estrategia? Si nos tomamos atención del por qué hacemos lo que hacemos, sí. Efectivamente hay una imagen, hay un sonido, me digo algo, escucho algo, siento algo en una parte del cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos 3, la congruencia. La congruencia se da cuando asume usted plenamente un compromiso consciente e inconsciente con un objetivo o comportamiento determinado. Por ejemplo, ¿no? Comer correctamente y mantener el peso adecuado es fácil si todas las partes de usted quieren hacerlo. ¿Cuál sería lo contrario? Quiero hacer algo, pero hay una parte en mí que me dice que no debería hacerlo, ¿no? Entonces ahí es cuando se da la congruencia. Hemos hablado muchísimo de congruencia en los programas anteriores y es como también se reflejan algunas interferencias para llegar al estado deseado. La incongruencia es a menudo la causa de que algunos comportamientos sean muy difíciles de cambiar. Cuestiones como fumar, beber en exceso, reducir peso, etc. son problemáticas porque una parte de usted quiere cambiar, pero otra parte, a menudo inconsciente, obtiene algún beneficio positivo del comportamiento que pretende cambiar. La estrategia, o la técnica que más recomiendo para trabajar incongruencias es integración de partes. Ahora, si tenemos como el 6-step reframe también, que lo podríamos utilizar, reencuadres cuánticos o utilizar niveles altos de atracción basados netamente en
digamos, utilizando recursos lingüísticos podríamos trabajar, pero creo que la integración de partes ayuda a solucionar eso rápido. Una parte de mí quiere hacer esto, una parte de mí no quiere hacer esto. Muy bien, integremos ambas partes, ¿no? Una parte de mí quiere comer ensalada, una parte de mí quiere comer chocolate. Entonces, ¿qué es lo que más te conviene a ti? Eso lo podemos solucionar rápidamente con una integración de partes, ¿no? En PNL avanzado. Y eso se refleja como conflictos internos que responden a lo que debería hacer y lo que quiero hacer, ¿no? Es el mismo hecho de, no sé, debería hacer esto o debería hacer lo otro, ¿no? Quiero hacer esto, pero creo que debería hacer lo otro, ¿no? Quiero ser cantante profesional, pero creo que debería estudiar, no sé, alguna carrera profesional, ¿no? Entonces, ese tipo de conflictos, incongruencias, creo que lo mejor para trabajar eso es integración de partes. Incluso los métodos tradicionales como el Six Step Reframe o el Visual Squash, que digamos que lo hemos mejorado en integración de partes, que son técnicas clásicas de PNL, pueden solucionar eso, pero podemos llegar a más resolución con las técnicas avanzadas en PNL avanzado. ¿Sí? Y en 4 tenemos las creencias y los sistemas de creencias. Las creencias representan uno de los marcos de referencia más amplios para el comportamiento. Cuando usted cree de veras algo, se comportará de un modo congruente con esa creencia, ¿no? Una clase de creencias se denomina expectativa del objetivo. Expectativa del objetivo es de que si tú consideras que es alcanzable o no. Y eso va a determinar, y eso es tu creencia. Si tú crees que lo puedes alcanzar o crees que no puedes, crees que es alcanzable basado en que alguien más lo alcanzó, o simplemente no tienes referencia de que alguien lo alcanzó y no creo que sea alcanzable. Entonces, si existe esa creencia, tienes que trabajarla con cualquier modelo de programación neurolingüística o buscar a un coach con PNL, ¿de acuerdo? Porque eso siempre existe. En claves de resultados alcanzables tenemos preguntas filtro para esto, ¿no? Entonces, lo que justo detallo en mi libro también. Por eso les digo, les recomiendo mi libro. Mi libro es bastante completo con respecto a todo esto. ¿Y cuál sería lo contrario? Ninguna expectativa del objetivo, entonces hay desesperanza. O sea, si creo que no tengo posibilidad de alcanzarlo, entonces hay desesperanza. Eso normalmente muchas personas simplemente se rinden porque creen que no pueden alcanzarlo, ¿no? Otra clase de creencia recibe el nombre de expectativa de autoeficacia, ¿no? Esto significa que usted cree que el objetivo es posible, ¿de acuerdo? Una cosa es que sea alcanzable, otra cosa es que sea posible, un operador modal de posibilidad. ¿Cuál sería lo contrario? Ninguna expectativa de autoeficacia sería el desamparo, es lo que podemos leer del libro. Y bueno, si tú crees que es posible o crees que no es posible, tú estás en la razón, es lo que dijo Henry Ford, ¿verdad? Así que eso también determina tu creencia. ¿Y qué tanto crees que sea posible algo? ¿Sí? Son creencias. Y tenemos la expectativa de respuesta y el efecto placebo, y otra creencia que resulta útil conocer es la llamada expectativa de respuesta. Expectativa de respuesta es cuando tú esperas que te suceda algo positivo o algo negativo, ¿sí? El efecto placebo es un buen ejemplo de la expectativa de respuesta. Ahora, hay muchas formas de explicar eso. Definitivamente este libro cuando se escribió no teníamos las pruebas, investigaciones, resultados, papers con respecto al efecto placebo. Hoy hablar del efecto placebo creo que es mucho más común de lo que se hablaba hace 30 años, ¿de acuerdo? Porque antes digamos que se constituía como parte de la creencia, pero hoy podemos demostrar, incluso Bruce Lipton, Joe Dispenza, que son doctores, son científicos, han demostrado esto, cómo funciona, ¿no? Basado en lo que tú crees que podría funcionar, ¿no? Y los que recién están escuchando el término del efecto placebo son, digamos, en algún momento en un hospital se hizo una prueba de que se les daba ciertos, digamos, a los pacientes se les daba como unas pastillas de azúcar, ¿no? Y se les decía, esto es lo que tú necesitas para curarte, con esto te vas a sanar y te vas a recuperar mucho mejor. Y tenía una eficacia incluso hasta del 70% de que las personas creían que se iban a sanar y sanaban, ¿no? Entonces, a eso le llamamos el efecto placebo. En realidad, muchos de nosotros somos conscientes de eso. Si estás escuchando esto, definitivamente has escuchado el efecto placebo porque estamos en sintonía. Y incluso si mejorábamos el proceso de sugerencia, podía llegar al 90% de efectividad en la otra persona. Ahora, ¿por qué es importante esto? Por esto lo he hablado también en programas anteriores. En hipnosis hacemos esto.
hacemos el efecto placebo, pero no utilizamos una droga, una pastilla y que sea con una pastilla, o una pastilla de azúcar, sino que utilizamos nuestro lenguaje, ¿no? Entonces toda sugerencia, toda sugestión es técnicamente eso, ¿no? Importantísimo, ¿sí? Por eso es de que amo todo esto. En realidad nosotros podemos crear nuestra realidad y saber ser másters en el uso consciente del lenguaje es importantísimo. Por eso la importancia de aprender el modelo ericksoniano, el modelo hipnótico del lenguaje para poder dar estas sugerencias en PNL, y por eso también que tenemos 3 programas de hipnosis ericksoniana aplicada dentro de todo lo que enseñamos en la HPNL y en la Universidad de PNL que hemos fundado, ¿no? Porque es importante, ¿sí? Es importante. Muy bien, ¿y cómo se cambian las creencias? Las creencias no se basan necesariamente en un sistema de ideas lógico. Esto es re importante porque muchas personas, cuando entran al campo de creencias, consideran trabajar las creencias como si fuera algo lógico, matemático, como que 2 más 2 es 4. Para empezar, las creencias están en la mente inconsciente, ¿de acuerdo? Y la mente inconsciente no se rige por lógica o por razón. Es altamente simbólica y figurativa, abstracta como tal. ¿Sí? Así que eso tienes que tener en cuenta. De hecho, son notoriamente refractarias a la lógica. Su función no es coincidir con la realidad, puesto que usted no sabe realmente qué es lo real. Tiene que formarse una creencia, es un asunto de fe. Es muy importante tener esto en cuenta cuando se trabaja con una persona para ayudarla a cambiar sus creencias limitantes, ¿no? Porque muchas personas creen y trabajan en procesos de cambio como si las creencias fueran algo lógicas. Incluso si tú consideras que existe una creencia lógica, sabemos que el problema no es el problema, o como se dice en el libro La estructura de la magia 1, y ya lo hemos analizado, hablamos de la estructura de superficie. Hay algo más debajo de eso, ¿de acuerdo? Y que tenemos que, digamos, llegar a través y podemos utilizar el metamodelo. Esto es re importante, ojo. Y si vas a entrar al mundo del cambio y la programación neurolingüística, a los mejores, digamos, al desarrollo personal, profesional, empresarial, etcétera, etcétera, o el trabajo emocional en ti mismo, tienes que entender de que la mente inconsciente rige todo esto y es altamente abstracta, ¿de acuerdo? Porque créeme, quizás para algunos de ustedes como que, bueno, eso sí, ya lo sé, Fabián, pero muchos no tienen conciencia de eso. Hacen coaching o quieren trabajar procesos con coaching considerando que las creencias son lógicas. No se puede trabajar. Recuerda que una de las mayores, digamos, iluminaciones, lo vamos a llamar, que tuvo Milton Erickson, era que no debí invertir tanto tiempo tratando de querer controlar los pensamientos de la otra persona, sino más bien de utilizar los pensamientos de la persona, ¿no? Eso decía Milton Erickson. Y luego sabemos que en hipnosis ericksoniana, que por cierto tenemos un entrenamiento el próximo año en enero, presencial y online, se llama la utilización, ¿no? Entonces la utilización es el uso de lo que me pueda decir el cliente. Es un manejo abstracto y ambiguo y cómo yo puedo darle forma para que el cliente pueda pensar de la forma que lo pueda ayudar a mi cliente, ¿no? Entonces, importantísimo tener en cuenta. Eso es vital. Por eso coaching con PNL y con hipnosis es la mejor combinación. A mi parecer, no considero trabajar coaching solo, sin PNL, sin hipnosis, sin poder atacar el pasado. Considero que es, digamos, no es tan efectivo, ¿no? De hecho, la terapia conversacional tiene solo en el campo clínico 40% de efectividad, ¿no? Considero que sí debemos de aprender a trabajar esto. Luego tenemos tipos de creencias, ¿no? Y esto es bien curioso porque la misma forma en cómo lo detallé en mi libro, cuando escribí mi libro, es muy parecido a la forma en cómo Robert Dills lo detalla. ¿Sí? De repente estuvimos alineados en ese momento. Creencias sobre la causa, ¿no? Usted puede tener creencias acerca de lo que causa algo. ¿Qué causa el cáncer? ¿Cuál es la causa de que una persona sea creativa? ¿A qué se debe que su negocio sea próspero? ¿No? Podría usted decir, tengo mal genio porque soy irlandés. O mi familia es propensa a las úlceras. O si sales sin abrigo cogerás un resfriado. La palabra por qué, explícita o implícita, suele indicar una creencia sobre la causa. Esto lo vemos mucho cuando hay relación de causa-efecto, ¿no? Trabajamos mucho esto en el metamodelo también. Cuando Y es causado por X, ¿no? Entonces tenemos modelos lingüísticos como el X causa Y. Si tengo X, entonces Y.
o el hecho del sí X porque Y, ¿no? Entonces, esos son los tres modelos de causa-efecto y esos constituyen las creencias. Si tú te pones a pensar, si en algún momento has tenido alguna creencia limitante que has reconocido, muchas veces ha tenido este tipo de estructura, ¿no? Causa-efecto, ¿no? Porque sucedió esto, entonces esto, ¿no? Y considerando lo que está pasando ahora, muchas personas tienen problemas considerando esto. Voy a tocar el tema, sé que, bueno, creo que es un buen ejemplo frente a que es coyuntural, pero muchas personas dicen, si estoy contagiado, entonces voy a morir. Me refiero al COVID, ¿no? Si me contagio el COVID, entonces voy a morir. Esa es una excelente demostración de una gran creencia limitante de causa-efecto. Sí, entonces. Y por más de que las estadísticas demuestren absolutamente lo contrario, entonces, pero hay personas que procesan de esa información y desde esa información, desde ese procesamiento, efectúan su miedo, sus comportamientos, sus decisiones. Solo es un ejemplo que, bueno, lo quise traer para demostrarles cómo es una creencia de causa-efecto, ¿no? 2. Creencias sobre el significado. Se pueden tener creencias sobre el significado, qué significan los acontecimientos o qué es importante o necesario. ¿Qué significa que tenga usted un cáncer? O si tiene un cáncer, ¿significa eso que es una mala persona o está siendo castigado? ¿Significa que se ha propuesto matarse? ¿Significa que debe introducir cambios en su forma de vivir? Son estos solamente ejemplos, pero muchas personas que quieren sanar, por ejemplo, muchas personas que tienen cáncer, tienen un significado del por qué deberían quedarse con esto como una limitante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de creencias sobre el significado, estamos hablando en términos de PNL o como lo enseñamos en los entrenamientos, son las equivalencias complejas, ¿no? Esto significa esto, X significa Y. Si pasa X, entonces significa que va a pasar Y, ¿no? Entonces, son creencias del tipo con significado. Ahora, un ejemplo popular podríamos decir, si manejas rápido significa que estás apurado. Es un ejemplo de creencia, ¿no? Entonces, o una creencia limitante, ¿no? Si no me contesta el celular, significa que no me ama. Esa es una creencia limitante, pero muchas personas tienen ese tipo de creencias, ¿no? Entonces, se dan cuenta, hay una estructura lingüística ahí, ¿no? O sea, amo la parte lingüística también de todo esto. 3, creencias sobre la identidad, ¿no? Las creencias sobre la identidad engloban causas, significado y límites. Básicamente las creencias de la identidad tienen mucho que ver con el tema del yo soy, ¿no? Entonces, en cierto nivel, en los niveles lógicos se puede considerar al nivel de creencias y valores, pero también podríamos tener a un nivel superior como identidad. Va a depender del nivel de profundidad y de congruencia que tú puedas tener con respecto a eso, ¿sí? Para todos los que han llevado cursos o entrenamientos de PNL con nosotros en la HPNL, llegamos a explicar los modelos, los niveles lógicos de cambio. Es importante tener esa diferencia con respecto a la identidad, porque incluso si tú dices yo soy X, pero tu comportamiento es lo contrario de X, entonces realmente no crees, eso no es congruente contigo, ¿no? Es como he trabajado con muchas personas, empresarios, emprendedores de redes de mercadeo y de otros tipos de industrias y tienen este tipo de creencias, ¿no? Entonces, yo soy próspero, yo soy abundante, ¿no? Y al momento que salen en su vida normal, están en el supermercado, oye, esto está 10 céntimos más caro, más barato, el precio del arroz ha subido, uy, el precio de la gasolina ha subido. Entonces, realmente no es congruente la identidad que estás intentando formular, ¿no? Porque una persona próspera y abundante no tiene ese tipo de comportamientos, por así decirlo. Interesante, ¿no? Podemos llegar a detallar muchos ejemplos sobre eso. Las creencias son en gran medida procesos inconscientes de pensamiento organizado. Voy a repetirlo porque esto es importante. Las creencias son en gran medida procesos inconscientes de pensamiento organizado, ¿sí? Puesto que son principalmente inconscientes, resultan difíciles de identificar, ¿no? Porque sinceramente tengo muchas preguntas que me dicen, Fabián, ¿cómo identifico mis creencias? Es entendible que una persona te diga eso, ¿sí? La mejor forma de responder eso es sométete a un proceso, primero, digamos, de cambio y transformación basado en un objetivo.
Eso es lo primero. Segundo, persigue algo. Obviamente tienes que tener un objetivo, pero si no, persigue algo para que puedas ser consciente de lo que te limita o lo que interfiere a alcanzar el estado deseado. Tercero, tienes que entender cómo funciona la mente y las creencias limitantes. Entrénate, lleva un entrenamiento con nosotros. Esto vas a aprender, eso es lo que siempre digo. Quiero ser sincero, ¿no? Porque tienes que saber cómo esto funciona. Si no tienes herramientas, si no sabes cómo cambiar y no sabes cómo identificar de qué forma vas a cambiar tus creencias limitantes, no es lo mismo que dice Robert Dills en el libro, ¿no? Si no sabes cómo cambiar, si no sabes qué es lo que vas a cambiar y no tienes, digamos, la intención de cambiar, digamos que podría ser la intención de poder estudiar eso, entonces ¿cómo vas a cambiar? ¿No? ¿Quieres la pastillita que te ayude a liberarte de tus creencias limitantes? No existe. Tienes que hacer el trabajo, entender cómo funciona, ¿sí? Entonces, es una recomendación que te doy. Puesto que son principalmente inconscientes, resultan difíciles de identificar. Hay 3 grandes obstáculos ocultos que siempre debe tener en cuenta para no caer en ellos. Intenta identificar las creencias o los sistemas de creencias de otra persona. Esto es importante porque entender qué creencias realmente te limitan tiene que ver con el trabajo que tú puedas hacer, con el hecho de que qué tanto estás avanzando. Porque una persona que está paralizada y no está haciendo nada, créanme, no van a identificar sus creencias limitantes. Por más de que digan, no, yo sí conozco lo que me limita y te digan miedo y otras cosas son muy abstractas, el problema no es el problema, jamás el problema es estructura de la superficie, ya saben cómo es eso, ¿de acuerdo? La mejor forma es sométete a un proceso, atrévete a alcanzar algo, a aprender algo nuevo, ¿sí? Entonces, dentro de los obstáculos de identificación de creencias tenemos el soñar con peces, ¿no? Es una metáfora que coloca David Gordon, que en realidad también fue padre fundador de la programación neurolingüística, que por cierto no se le da el crédito que se le debería dar, pero para los que están interesados en PNL, David Gordon fue uno de los digamos, promotores del uso de las metáforas dentro del modelo de PNL, ¿de acuerdo? Eso es importante saberlo. ¿Qué es lo que hablaba dentro del ejemplo, ¿no? Da un ejemplo de soñar con peces y decía que un psicoanalista tenía la creencia de que si sueñas con peces, entonces ese es un gran problema, ¿no? Y entonces cada vez que su cliente decía, bueno, tengo un sueño y en mi sueño me veo caminando, y el psicoanalista, pero ¿viste peces? No, no he visto peces. Bueno, pero ¿dónde estabas caminando? Estabas por una calle. Entonces, dentro de la calle habían peces. Y el cliente, no habían peces. Bueno, ¿qué? Mira alrededor, ¿no había un charco? Sí, creo que había un charco. Y en ese charco habían peces. Entonces, no hay peces, ¿no? Estoy caminando y ¿qué? ¿Hay restaurantes? Sí, estoy viendo restaurante. Y en ese restaurante vendían peces y el paciente le decía, no veo peces, ¿no? Entonces, hasta que algún momento le dicen, ¿qué? Y si sigues caminando y estás viendo en el fondo, no, creo que sí estoy viendo peces, ¿no? Entonces, el paciente altamente sugestionable para poder distorsionar lo que él tenía como representación interna. 2, muchas personas hacen eso. Quieren proyectar sus propias creencias en la otra persona, de cómo debería pensar. Ya sé cuál es tu problema, ya sé cuál es tu creencia limitante, y están proyectando su propia creencia limitante en el cliente y tratan de buscar, ya sé qué es lo que tienes, porque ellos creen eso. Es un modelo muy limitado de cambio. Muchas personas hacen esto. Les estoy hablando de un ejemplo de un psicoanalista. Imagínense, hay muchos coaches que hacen esto, ¿sí? No podemos querer saber cuál realmente es el problema porque para empezar todo está distorsionado, eliminado y generalizado. Y segundo, tenemos que respetar el modelo del mundo de la otra persona, ¿de acuerdo? No podemos querer llevar al cliente a nuestra propia respuesta, que por cierto eso hacen muchas personas, ¿no? Digamos que están 2 amigas caminando y algo sucede. Mira esa persona, seguro que bla, 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 bla. Y si te lo dice con alguna emoción negativa, probablemente está reforzando o queriendo buscar su creencia limitante, ¿no? Cuando ni siquiera no sabe nada de lo que puede estar pasando. Pero seguro que, entonces ese es un caso del soñar con peces, ¿no? Se nubla la persona y quiere instalar una creencia limitante en su propio cliente. Así pues, uno de los problemas que plantea la identificación de creencias es que usted, como ayudante, tiende a buscar confirmación de sus propias creencias en las otras personas. Yo sé lo que te pasa. No lo hagan, por favor. No lo hagan. No pueden saber eso, ¿de acuerdo?
Podrían saberlo después de haber trabajado full metamodelo, hacer todo un detalle de historia personal, ser muy específicos, encontrar varias causas raíces, incluso ahí, pero por favor no lo hagan a la primera. Es un gran error que cometen algunos coaches, ¿de acuerdo? 2. La pista falsa. Cuando la gente habla de sus creencias, a menudo ofrece construcciones lógicas inventadas para explicar determinados comportamientos a los que se entrega, ¿no? Entonces, eso es básicamente cuando un cliente tiene mucho miedo de decirte lo que está sucediendo, lo que está pasando por su mente y digamos que te desvía, es muy disperso, te habla de otras cosas, de pronto está hablando del perrito cuando empezaron a hablar de su esposa. Entonces es un cliente que no quiere afrontar y por miedo se desvía, ¿no? Entonces sabemos que en el coaching con PNL tenemos que siempre contener al cliente en el problema, porque el cliente va a tender a dispersarse. Ahora, el cliente es cliente, puede hacer lo que quiera. El coach es el que tiene que tener el dominio de la sesión, ¿no? Esa es mi recomendación que siempre les doy. Sí. Y el tema de la cortina de humo. Aún hay otro comportamiento problemático que puede impedirle identificar una creencia, al que lo llamo la cortina de humo. Muchas veces cuando estás trabajando con esta creencia, y sobre todo con una creencia relacionada con la identidad de la persona, ¿sí? Cuando resulta dolorosa de abordar, la persona se queda en blanco, ¿no? La persona se queda en blanco y dice, no, simplemente me quedo en blanco. O muchas personas pueden decir, simplemente no sé, me lo olvidé. O podemos saber que ha habido una represión, o simplemente no quiere abordar el tema, porque al abordarlo viene toda la catarata de emociones, ¿no? Y es como una forma, es como el tapón a esas emociones. No quiero abordar eso, ¿no? Porque viene todo, ¿no? Entonces, de hecho que ahí es cuando nosotros panelistas tenemos que invitar a la persona que pueda hacerlo en realidad, y siendo ecológicos y de todas maneras conteniendo la sesión, porque nosotros como coaches con PNL, tenemos Time and Therapy, tenemos hipnosis, podemos contener cualquier tipo de problema, sea grande o muy grande, lo podemos hacer fácilmente, ¿sí? Eso es algo que quiero que resalten, porque muchas personas que hacen solo coaching no se atreverían a hacer eso. Nosotros tenemos que tener en cuenta como panelistas, podemos manejarlo fácilmente, ¿no? Y si manejas Time and Therapy, mucho mejor. Resumiendo, los 3 obstáculos principales para la identificación de creencias son el fenómeno de soñar con peces, la pista falsa cuando se crea una explicación lógica de sus sentimientos porque no es usted consciente de su verdadera causa, y las cortinas de humo en las que usted se bloquea o se disocia de alguna estructura de creencias para no tener que afrontarlo. Bueno, eso es bastante común cuando una persona huye del proceso de cambio y transformación. Esto obviamente la persona lo va a hacer inconscientemente o quizás conscientemente si hay una gran secundaria, pero nosotros como coaches nos conviene siempre saber qué es lo que está haciendo la persona. La mejor forma de abordar esto es cada vez que tú veas que la persona se dispersa, corre por ahí. Cuando tú veas que la persona no quiere tocar o hay una pizca emocional, corre por ahí, porque por ahí es donde tienes que trabajar, ¿de acuerdo? Ahí está el trabajo de cambio y transformación si queremos hablar de eso, ¿de acuerdo? Y ahí es donde viene el expertise del panelista o del programador neurolingüístico. Así que entendamos, el problema no es el problema finalmente. Dentro del capítulo de identificación de creencias tenemos las creencias limitadoras. Con frecuencia se formulan de un modo que viola el metamodelo. Las pautas del lenguaje que más comúnmente suelen indicar una creencia que son los operadores modales y las nominalizaciones, y es característico que tengan que ver con que la persona puede o no puede hacer, debe o no puede o no debe hacer, o debería o no debería hacer. Esos son operadores modales de posibilidad: puede, no puede, podría, posibilidad, o operadores modales de necesidad: debería, debe, tengo que, etcétera, etcétera. También es posible que oiga usted: yo soy así, tengo pésima ortografía, soy una persona obesa. Estas afirmaciones indican creencias de identidad. Sabemos trabajar eso también, que limitan la idea de la persona que la persona tiene de sí misma y de lo que puede hacer para cambiar, ¿no? Entonces imagínense una persona que quiera, digamos, una persona que quiere trabajar en sus relaciones con las demás personas, ¿no? Y de pronto dice: no, es que yo soy así, yo soy una persona muy explosiva, yo soy así. Entonces, ¿cómo podrías abordar el cambio de mejorar sus relaciones con otras personas si tiene la afirmación de yo soy agresivo, yo soy así? Y las demás personas deberían entenderme. Graso error, problemas, ¿no? Alerta.
no puedes pensar en eso. Lo que tienes que hacer es atacar la creencia de identidad. La forma más fácil, cuando decidiste esto, hacer Timeline Therapy en 15 minutos para afuera, o podríamos trabajar submodalidades o abordar eso con el metamodelo que específicamente te hace creer a ti de que eres así, ¿no? Entonces, importantísimo tener eso en cuenta cuando trabajamos con creencias de identidad que son limitantes. Las creencias también pueden expresarse como fenómenos de causa-efecto, que ya lo hemos revisado también, ¿no? Si quieren saber un poco más de esto y cómo funciona, los invito a que escuchen y vean el podcast o el video de Estructura de la Magia 1 y 2, ¿sí? Ahí hablo mucho de eso. Si pretende usted cambiar entonces su identidad o alguna creencia limitadora, primero tiene que saber cómo hacerlo, lo que dijimos, saber cómo hacerlo. Por lo menos lleva un curso básico de PNL. 2, tiene que querer su objetivo de un modo congruente. Eso también recomiendo que puedan trabajar en su certeza y seguridad para que creen la congruencia en su objetivo. Y 3, también debe tener la creencia de que le es posible hacer el cambio, ¿sí? Le es posible hacer el cambio, te es posible alcanzar en un objetivo, y el objetivo es alcanzable para ti, ¿no? Si falta uno de esos elementos, el cambio no será completo. Definitivamente, es imposible cambiar si no sabes cómo hacerlo, ¿no? Si no eres responsable por lo que te sucede, si no tienes un objetivo hacia dónde te diriges, ¿para qué cambiarías, no? Entonces, estos puntos son re importantes, re importantes. Y luego, bueno, tenemos el capítulo de estrategias de la realidad, que eso es lo que voy a explicar en el siguiente programa, donde ya vamos a hablar específicamente de estrategias de realidad con respecto a sus representaciones internas, secuencias, submodalidades, y si tenemos un poco más de tiempo vamos a llegar a explorar los valores también. Así que con eso terminamos el análisis, la primera parte, identificación y cambio de creencias. Creo que con esto podemos tener mucho más entendimiento de cómo funcionan las creencias, cómo las podemos cambiar, qué alternativas tenemos, y también mejora nuestra agudeza sensorial si se ponen a pensar. Si ustedes están sintiendo un poco más de seguridad con respecto a lo que les estoy diciendo y enseñando ahora, entonces eso es que va a incrementar su agudeza sensorial, por tanto van a poder ser mejores coaches. Así que muchísimas gracias por ver y escuchar este programa. En un momento voy a pasar a responder sus preguntas. Un abrazote, nos vemos.